Vamos a hacer una breve presentación sobre el proyecto Anillo, para que ustedes más o menos tengan una visión de lo que se hace en este proyecto. La traducción del proyecto es justamente interacciones entre compartimentos ambientales y su impacto en la ecohidrósfera. Hemos acuñado ese término para justamente unir aspectos que son interdisciplinarios. Y por eso le hemos puesto ecohidrósfera andina, más que solamente criósfera, bajo condiciones de cambio climático. Ese es el entorno en el cual nosotros nos movemos. Bueno, y frente a esto, los contextos de la problemática en la cual nosotros nos hemos basado, ¿cierto?, para desarrollar este proyecto es fundamentalmente centrado en el problema del cambio climático, considerándolo como uno de los principales desafíos que tenemos en el siglo XX, en el siglo XXI, digamos, y por supuesto en la responsabilidad que tiene la actividad humana en este desafío, ¿ya? Posteriormente, el otro tema relevante, ¿cierto?, tiene que ser la contaminación ambiental, en particular la contaminación atmosférica y dentro de la contaminación atmosférica aquello que tiene que ver con los aerosoles. O sea, fundamentalmente los problemas asociados a la contribución de black carbon, que es uno de los contaminantes hoy día climáticos más importantes después del propio CO2, es justamente uno de los puntos focales de nuestra investigación. El black carbon es parte de los aerosoles, como vamos a ver a continuación. Y estos aerosoles pueden verse de alguna manera transportados, pueden verse deposicionados finalmente desde los sitios industriales o desde las ciudades hasta finalmente los glaciares y en general sobre todo la criósfera, depositándose sobre la criósfera, entendiendo por ello, ¿cierto?, todas las superficies blancas de la Tierra, que consideran hielo y nieve, incluyendo los dos polos, y por supuesto el tercer polo, que sería finalmente las grandes cordilleras del mundo, generando entonces una tasa de derretimiento acelerada de la nieve, una pérdida entonces progresiva, ¿cierto?, de estas zonas glaciares, y finalmente afectando al albedo, que es un tema importante que vamos a ver, y por supuesto finalmente impactando directamente al cambio climático global. Aquí vemos una lámina que nos muestra los distintos impactos que puede tener eventualmente el black carbon y los aerosoles desde el punto de vista del cambio climático sobre la criósfera. Son, por supuesto, como ustedes ven ahí, líneas que van y que vienen, o sea, output y input. Son líneas que en definitiva tienen una retroalimentación. Esa retroalimentación muchas veces es positiva, significa que se aumenta entonces el mismo efecto que estábamos considerando. Gracias, Gonzalo. Por ejemplo, veamos acá, aquí está todo lo que tiene que ver con la parte de la criósfera más bien superficial, ¿cierto?, desde las zonas glaciares, las coberturas de nieve, las masas obviamente de hielo permanente, que se ven afectados de alguna manera, ¿cierto?, por el cambio climático, en particular obviamente por lo que yo decía, ¿cierto?, por la deposición de aerosoles. También se ve afectado lo que es el hielo en el suelo, o sea, lo que se denomina permafrost, el suelo congelado, y finalmente todo lo que son las placas continentales de hielo asociado, por ejemplo, a los grandes polos, por ejemplo, las placas superficiales, ¿cierto?, de las ice sheet, que corresponden, ¿cierto?, a plataformas de hielo que están de alguna manera por sobre el continente antártico, en este caso, ¿cierto?, que es lo que nos compete a nosotros, o eventualmente también el hielo marino, que es lo que le compete, ¿cierto?, al hemisferio norte, en el polo norte. Entonces, todas estas condiciones, ¿cierto?, de la contaminación ambiental y del cambio climático afectan entonces fundamentalmente toda esta superficie de hielo. Por supuesto, esto trae como consecuencia una acidificación del océano por cambios obviamente en el pH, por cambios no solamente en la cantidad de agua que ingresa, lo cual obviamente también es un problema, aumento del nivel del mar,
sino que también esto trae como consecuencia un cambio en las concentraciones de iones, cambiando obviamente el pH, cambiando también la concentración de oxígeno, cambiando obviamente también la temperatura y finalmente produciendo todo un efecto en cadena que incluso puede concatenar finalmente un cambio en las corrientes submarinas. Acuérdense que sobre la Antártica hay una corriente circumpolar y esa corriente circumpolar depende obviamente su profundidad de la salinidad. Y si agregamos obviamente más agua dulce, cambiamos la salinidad, cambiamos la densidad de esa agua y por lo tanto esa corriente submarina se puede mover en el sentido horizontal, ¿cierto? En sentido vertical, considerando la termoclina y obviamente en este caso un perfil asociado justamente a la densidad del agua, ¿ya? Y eso, por supuesto, que trae consecuencias muy importantes, cambios muy leves en esta distancia que existe en la corriente submarina, por ejemplo la de Humboldt, puede traer consecuencias tremendamente importantes sobre el ambiente, ¿cierto?, terrestre, ¿ya? Lo vemos ahora con los cambios que están sucediendo, ¿cierto?, con el Niño o con la Niña, con cambios en la temperatura oceánica bastante lejos incluso de la costa pacífica, pero que sin embargo traen consecuencias muy importantes desde el punto de vista del clima, ¿ya? Por lo tanto, los cambios en la criósfera, como lo especifica, ¿cierto?, el sexto reporte del IPCC, son tremendamente importantes en lo que se denomina estado de la criósfera y el océano en un clima cambiante, ¿ya? Este informe, que se dio a conocer el 2020 y que sigue siendo válido hasta ahora, determina, entre otras cosas, por ejemplo, como ven ahí ustedes, que la criósfera, que está considerando, ¿cierto?, aproximadamente el 10% de la superficie terrestre, que está cubierta por glaciares y por mantos de hielo o mantos de nieve, se va a ver afectada aproximadamente del orden de 670 millones de personas, que son obviamente casi el 10% de la población mundial al 2010, que obviamente dependen de alguna u otra manera de estos servicios ecosistémicos que brindan esta zona de la criósfera. Los glaciares de todo el mundo, excepto los de Groenlandia y de la Antártica, han sufrido, ¿cierto?, una pérdida de masa a un ritmo medio de 220 más o menos, ¿cierto?, gigatoneladas por año. Esa es más o menos la pérdida de glaciares que hoy día se tiene en consideración, lo cual es equivalente aproximadamente a un 0,6 milímetros por año en el nivel del mar, ¿ya? En casi todas las regiones de alta montaña, la profundidad, la extensión y la duración del manto de nieve ha disminuido en los últimos decenios, especialmente en las zonas de poca, finalmente, altitud. Nos referimos con poca altitud, ¿cierto?, bajo los 2000 metros. Aquí estamos en una zona, ¿cierto?, de 3000 metros y, por supuesto, la mayoría de los Andes, ¿cierto?, está en zonas bastante más altas. Ya, por lo tanto, obviamente, nosotros en ese sentido todavía tenemos cierto privilegio, pero en general la mayoría de las zonas glaciares se está siendo afectada por esta situación. Este sexto reporte del IPCC, considerando un escenario de IPCC del orden de 1,5 a 2 grados Celsius, ha determinado que el océano Ártico estará libre de hielo durante ya prácticamente septiembre en algunos próximos años, o sea, prácticamente no va a haber hielo marino en el hemisferio norte y por lo tanto eso trae consecuencias muy, muy importantes, no solamente sobre el clima, sino que también desde el punto de vista geopolítico. O sea, tráfico de barcos que ya hoy día están esperando que esto ocurra, se van a empezar a producir entre China, por ejemplo, y Estados Unidos a partir de movimientos, ¿cierto?, de naves por el Polo Norte, lo cual obviamente va a significar un ahorro tremendo de distancia para este tipo de movimientos transoceánicos, ¿ya? De hecho, yo calculo unos 8 años atrás, yo participé en un congreso que organizado por el gobierno de Estados Unidos y en particular por la Marina de Estados Unidos sobre justamente estos efectos en los polos con la visión estratégica desde el punto de vista comercial. O sea, en definitiva, la visión de qué va a pasar en el futuro cuando se derritan estos polos con la finalidad de establecer ciertos corredores o ciertos controles marítimos, ¿ya? Para que se fijen ustedes, digamos, la mirada
que no solamente está puesta sobre la parte ambiental, sino que también sobre la parte geopolítica o de tipo comercial, ¿ya? Se va a perder el 50% del volumen del permafrost. El permafrost, como ya lo dije, es cierto suelo congelado. Muy poco se sabe sobre el permafrost en Chile. Hay algunos estudios de lo que hay de permafrost en la Patagonia, pero en general hay muy poca información sobre ello, ¿ya? Se va a perder el 20% de la cobertura nival en primavera. Como ustedes saben, la mayoría de nuestras cuencas son cuencas pluvionivales, que se alimentan de nieve durante el invierno para, obviamente, la época estival. Por lo tanto, obviamente, esto es una pésima noticia desde el punto de vista de la exacerbación de la sequía. Se perderá el 40 al 50% de la masa actual de los glaciares. Esto implica una pérdida mayor a 100.000 glaciares en el mundo. La mayoría de los glaciares del mundo con superficies menores a 1 kilómetro cuadrado van a desaparecer. Se perderá la masa de las plataformas de hielo continental. Ustedes han visto cómo de manera periódica las zonas oriental de la Antártica en particular, aquellas plataformas Larsen C, Larsen A y Larsen B, se han ido de alguna manera desprendiendo de manera sistemática. Estas son plataformas que están contenidas de alguna manera por ciertos, vamos a decirlo, rocas o superficie rocosa, muchas de ellas llamadas Nunatak, por eso recibe el nombre, nuestro laboratorio, que obviamente retienen estas masas de hielo, pero si estas rocas se rompen o se erosionan, se pierde ese digamos, sistema de retención y por lo tanto todas estas masas finalmente se terminan quebrando en la zona de confluencia entre el hielo y el océano, ¿ya? Y finalmente aumentará el nivel del mar de manera mucho más importante a partir del año 2000, cosa que ya obviamente ya pasó, entre 2 a 6 metros, con un escenario de más 2 grados Celsius en un escenario de IPCC de 2.6. Por lo tanto, las informaciones y los pronósticos que se avecinan, digamos, de alguna manera representados por estas afirmaciones del IPCC son bastante dramáticas, como ustedes ven, ¿ya? Bueno, desde el punto de vista del cambio climático, muy probablemente todos ustedes saben, ¿cierto?, que existen gases de efecto invernadero. Para nadie de ustedes seguramente es desconocido la presencia de estos gases tradicionalmente denominados, ¿cierto?, gases de vida media larga, para identificar aquellos contaminantes como por ejemplo el típico, ¿cierto?, CO2 o los óxidos de nitrógeno, el metano, etcétera, ¿cierto?, que son gases de efecto invernadero. Sin embargo, no todos tienen una vida media larga. El CO2, por ejemplo, normalmente tiene una vida media bastante más larga que el resto de los contaminantes gaseosos. Por ejemplo, más o menos se calcula que la vida media del CO2 es del orden de 150 años, pero hay un 20% del CO2 que puede tener dentro del ciclo biogeoquímico del carbono más o menos una vida media del orden de 1000 años. ¿Qué significa eso? Significa que si hoy día dejamos de producir CO2, vamos a tener todavía 150 años más, al menos, ¿cierto? Y en algunos casos incluso bastante más tiempo, de efecto del CO2, ¿ya? Esos son los ciclos biogeoquímicos que de alguna manera regulan estos contaminantes de vida media larga. Lo mismo pasa con los NOx, en particular el NO2. Sin embargo, el metano, que tiene una vida media de 12 años, algunos CFC, que tienen una vida media más o menos de 15 años, hay otros CFC, dependiendo del tipo de CFC, que tienen una vida media de 120 años. Los CFC los conocen todos, ¿no? Saben lo que son los CFC, ¿no? Clorofluorcarbono, pero también hay de bromados, digamos, y también hidrogenados, ¿ya? Bueno, el ozono, ¿cierto?, es un contaminante secundario en la atmósfera. Sin embargo, tiene ese doble juego. A nivel de la troposfera es un contaminante muy importante dentro del smog fotoquímico, un contaminante secundario. Sin embargo, a nivel de la estratosfera cumple un rol tremendamente relevante en la protección de la radiación ultravioleta. Entonces, juega estos roles bastante contradictorios.
a nivel de efecto invernadero, el ozono también tiene un rol importante como gas de efecto invernadero, teniendo también una vida media más o menos, en este caso, ¿cierto?, del orden de los 6 años más aproximadamente. Y por último tenemos el black carbon. El black carbon es un contaminante también de vida media corta, no es obviamente un gas, en este caso estamos hablando de un contaminante que tiene forma sólida, normalmente de aerosol. Estamos hablando de un contaminante que tiene, cierto, más o menos un tamaño máximo de 100 micrómetros, dentro, perdón, de 1 micrómetro dentro de este contexto, cierto, del tamaño que estamos viendo acá, y que es parte normalmente del material particulado fino. O sea, en definitiva estamos hablando del PM10, el PM2,5 y el PM1, ¿ya? El material particulado bajo 10, bajo 2,5 o bajo 1 micrómetro. Y cuando hablamos de material particulado fino, bajo 1 micrómetro, normalmente el black carbon está bastante asociado a ese material particulado fino, ¿ya? Por lo tanto, es parte de la contaminación del aire y es parte de cualquier proceso de combustión que se genere donde hay materiales que tengan carbono, hidrógeno u oxígeno, ¿ya? Y este carbono negro, aquí vemos algunas fotografías al microscopio electrónico de estas partículas. Pueden ser partículas esféricas, pueden ser partículas amorfas, pueden ser partículas agregadas, partículas filiformes, subagregados, etc. Aquí hay una serie de formas fractales que son muy importantes de estudiar y que es parte de algunas de las cosas que nosotros estudiamos con la finalidad de poder determinar el comportamiento de este contaminante, ¿ya? Desde el punto de vista de la fuente, como ustedes pueden ver acá, el inventario de carbono negro del 2013 en Chile lo marca fundamentalmente con fuentes de distinto origen. Aquí hay fuentes industriales, estas son fuentes comerciales, fuentes en ruta, fuentes fuera de ruta, quemas de obviamente pastizales o quema agrícola, etc. Esta es una distribución del carbono negro en Chile, ¿ya? Asociado, como ustedes ven, fundamentalmente a las fuentes de combustión. Cuando hablamos acá de la participación porcentual de los distintos sectores en Chile, vemos que obviamente hay distintos sectores que aportan distintas concentraciones o cantidades, digamos, emitidas. Sin embargo, desde el punto de vista de América Latina, más o menos del orden de 0,75 teragramos de black carbon se exportan durante un periodo en el año 2010, que es el dato que se tiene, digamos, en nuestro continente. O sea, una cantidad bastante importante de este tipo de contaminantes. ¿Cuál es el rol de estos contaminantes? Bueno, fundamentalmente absorción de radiación infrarroja. En este caso, hoy día, como lo vemos acá, ¿cierto?, el black carbon es el segundo, no vamos a decir gas, vamos a decir agente climático, porque obviamente no es un gas, agente climático más importante en términos de su contribución al cambio climático después del CO2. Ya le ganó hace rato, ¿cierto?, al metano. Acuérdense que en la escala comparativa de gases de efecto invernadero, el CO2 tiene 1, el metano tiene 22, ¿ya? Y por tanto, obviamente, es 22 veces más potente, ¿cierto?, como gas de efecto invernadero que el propio CO2. Sin embargo, como tiene una cantidad mucho menor en términos de sus emisiones, entonces por eso se considera que finalmente el CO2 sigue siendo el más importante. Sin embargo, hoy día el agente climático más importante después del CO2 es el black carbon, ¿ya? Y fundamentalmente por las razones que vemos acá. O sea, finalmente estamos viendo aquí que es un compuesto que tiene la mayor contribución en el último tiempo al cambio climático. Aproximadamente el 16% del efecto del calentamiento global hoy día se debe al cambio climático. Se calcula que el orden de 0,25 de los 0,8 grados Celsius que ha aumentado la temperatura sea debido al carbono negro, ¿ya? O sea, un porcentaje muy importante. Y esto es cada vez más creciente, sobre todo cuando vemos aquí las distintas fuentes fundamentalmente asociadas a carbono negro y aquí a carbono orgánico. Aquí hay una diferenciación un poco capciosa para mi gusto,
en la cual se hace una diferenciación entre el carbono elemental, grafito, que se asocia fundamentalmente al carbono negro, por sus características más bien tanto del tipo ópticas como de tipo morfométricas, y también separándolo del carbono orgánico, ¿ya? Para determinar a todos aquellos compuestos orgánicos que están presentes en un aerosol, ¿ya? Estoy hablando de hidrocarburos fundamentalmente. Entonces se hace la diferencia carbono orgánico, carbono elemental. La verdad que es una diferenciación para mi gusto, digamos, un poco artificiosa, porque el black carbon es bastante más complejo que separarlo en carbono elemental. Sin embargo, cuando uno lo hace así, aproximadamente, como se ve aquí, el 60% del contenido de lo que es black carbon es carbono elemental y el 40% es carbono orgánico, ¿ya? Para hacer una diferenciación. Y sus fuentes, por supuesto, son muy distintas. Las fuentes de carbono orgánico están más bien asociadas directamente a las fuentes de combustión, sobre todo de combustibles fósiles o biomasa, y las fuentes de black carbon, de carbono elemental, a otro tipo de combustible, ¿cierto? Más bien de tipo carbonáceo. Entonces, ahí hay una discrepancia desde el punto de vista todavía de las fuentes, ¿ya? Este es un tema, el tema del origen del black carbon y sus consecuencias, su medición, incluso es bastante todavía un tema todavía en desarrollo, ¿ya? Un tema todavía emergente. Desde el punto de vista de la importancia de la cordillera de los Andes, como lo estábamos comentando ayer también en la inauguración, nosotros tenemos 7.000 kilómetros de cordillera al oeste de la costa sudamericana. Es la cordillera más larga del mundo. Incluye 7 países y 85 millones de personas que viven o que se benefician de los servicios ecosistémicos de esta cordillera de los Andes. En particular, los Andes sudamericanos poseen 25.000 kilómetros cuadrados de superficie glacial. Y de estos 25.000 kilómetros cuadrados de superficie glacial, el 75% está en Chile. O sea, fíjense la distribución, 15% en Argentina y después el resto ya está en los países más andinos, Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, etc. O sea, somos responsables del 75% de la criósfera de los Andes sudamericanos, ¿ya? O sea, en definitiva, claramente tenemos una responsabilidad muy importante y por eso estamos acá, ¿ya? Porque estamos convencidos de que necesitamos tener más profesionales, más científicos, más investigadores dedicados a este tema, porque si no, obviamente, la responsabilidad que tenemos pareciera ser que se diluye, ¿ya? ¿Cuáles son las preguntas que nos han ido motivando? Como yo les comenté, esto no es una improvisación, no es algo nuevo, no es algo que a uno se le ocurre de un día para otro. Estamos ya, como yo le comenté, del año 2003, o sea, 20 años que nos planteamos las primeras preguntas. Y esto es re importante, ayer lo comentábamos, ¿cierto?, también con el comandante y el director de la escuela de montaña acá en Portillo, que es importante que los jóvenes, sobre todo, piensen que efectivamente cuando uno se propone algo del punto de vista científico, se lo propone a largo plazo, ¿ya? No hay inmediatez en esto. Nosotros estamos acostumbrados lamentablemente a la inmediatez de la internet, a la inmediatez de un clic para lograr cualquier cosa, una información, etc. Aquí no existe eso. Aquí, para poder responder algunas de estas preguntas, nos hemos demorado 20 años y todavía no respondemos ni un 10%. Y cada vez que abrimos o tratamos de responder una pregunta, se abren 20 más, por decir un número. Entonces es importante que ustedes aprendan a perseverar, a insistir, a obviamente tener paciencia para lograr obviamente sus objetivos, ¿ya? Partimos con preguntas respecto de si hay transporte. Así es simple. ¿Existe transporte de contaminantes desde las zonas urbanas o desde las zonas industriales hasta la criósfera? ¿Es realmente factible demostrar con pruebas fehacientes que la contaminación de Santiago, por ejemplo, es capaz de llegar hasta la cordillera o no? Realmente no es capaz de llegar a la cordillera porque la cordillera es muy alta, la capa de inversión muy baja, etcétera, etcétera. Eso es una pregunta científica que queríamos resolver. La pregunta es, ¿efectos naturales?
Por ejemplo, hay efectos de resuspensión del viento, eventualmente erupciones volcánicas o eventualmente son efectos artificiales, resuspensión y movimiento de tierra. Después, ¿cuál es el principal mecanismo de deposición de estos contaminantes en la criósfera? ¿De qué manera estos contaminantes, si es que llegan, se pueden realmente depositar sobre la criósfera? ¿Es proceso comandado, dirigido por la deposición húmeda, o sea, la lluvia o la nieve o otros hidrometeoros como el granizo, la niebla, etcétera? ¿O es la deposición seca? Y si es la deposición seca, ¿son partículas finas o son partículas gruesas? ¿Cuáles son realmente los mecanismos más eficientes de la deposición de esta contaminación? Es posible identificar entonces después, una vez que tengamos estas preguntas respondidas, el origen de estos contaminantes. ¿Son fuentes antrópicas locales? ¿Son fuentes antrópicas globales? ¿Es transporte de contaminantes desde otros continentes o es una contaminación local? O eventualmente son fuentes naturales, ¿cierto? Como los incendios forestales o las erupciones volcánicas. Después, posteriormente, ¿cuál es el efecto que finalmente se produce cuando se depositan estas partículas? ¿Es un efecto local solamente en un solo lugar? ¿Es un efecto regional? ¿Es un efecto global? Los efectos se generan también sobre los recursos hídricos, cambian obviamente las condiciones del ciclo hidrológico, y cuando hablamos del ciclo hidrológico no solamente estamos hablando de cantidad, sino que también de la calidad química de esos recursos. ¿También cambia eso? Bueno, y por último, ¿es posible mitigar estos efectos de la contaminación sobre la criósfera? Por ejemplo, mitigando obviamente las fuentes de emisión. ¿Basta con suprimir las fuentes de emisión? ¿O estos van a quedar dando vueltas, igual como hablábamos antes, ¿cierto?, por años, cientos de años hasta que finalmente se extingan estas fuentes? ¿O podemos eventualmente mitigar en la zona de impacto? ¿Qué pasa con la geoingeniería? ¿Podemos aplicar técnicas de geoingeniería? ¿Podemos aplicar membranas, geomembranas, sistemas de cambio de reflexión para mejorar el albedo, etcétera? Bueno, son todas preguntas abiertas, todas preguntas que han dado origen a una multiplicidad de proyectos y de investigaciones que estamos realizando. Y en este marco de estas preguntas nace, por supuesto, el proyecto Anillo Aconcagua, que es un proyecto financiado por ANID, por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el cual tiene estos 5 Work Package, o sea, 5 áreas de trabajo. El primer Work Package es la interacción entre la atmósfera y la criósfera. Aquí está el dibujo, ¿cierto?, del esquema, que sería este. La interacción de la atmósfera y la criósfera, que lo dirijo, por supuesto, yo. La interacción de la hidrósfera con la criósfera, la hidrósfera con la criósfera, la interacción de la criósfera con la ecósfera, la aplicación de modelos ambientales para poder obviamente tener herramientas para poder predecir, modelar y entender los fenómenos antes de los otros Work Package, y finalmente los sistemas de información ambiental, asociados a la gran cantidad de información que se está generando en este proyecto, sobre todo en los NUNATAC, que se generan miles de datos, ¿cierto?, cada día, porque se están monitoreando datos del orden de cada un minuto, ¿ya? Todos estos Work Package son, por supuesto, distintas disciplinas, distintos compartimentos ambientales, distintas disciplinas que interactúan entre sí y que obviamente son solidarios a estas otras esferas, ¿cierto?, que tienen que ver con la química ambiental, la hidrología, la ecología, el monitoreo ambiental y finalmente los sistemas de información ambiental. ¿Cómo capturo yo información de manera remota? ¿Cómo hago uso de información, ¿cierto?, desde el espacio? ¿Cómo obviamente capturo distintas imágenes satelitales y las utilizo para obtener información, ¿cierto?, sobre estos distintos Work Package que finalmente, de alguna manera u otra, ¿cierto?, están dentro de la zona de estudio, que obviamente por un lado es la cuenca del Aconcagua y por otro lado es la cuenca del Maipo. Aquí está la metodología de cada uno de los Work Package, es larga de explicar, así que me la voy a saltar en honor al tiempo,
pero mencionarles que aquí en el área, ¿cierto?, de la criósfera y la atmósfera están, por supuesto, todas las técnicas de monitoreo, análisis de laboratorio y toma de muestras que hacemos realmente en los NUNATAC, en el NUNATAC 1, en el NUNATAC 2 y espero yo en los futuros NUNATAC que instalemos. Y dentro de esta metodología, por supuesto, tenemos trabajo de campo y de laboratorio, como yo mencionaba, instalación de instrumentación en las cuencas hidrológicas, evaluación de servicios ecosistémicos, monitoreo de contaminantes atmosféricos. En el lado del censado remoto tenemos imágenes satelitales, inventario de recursos hídricos, cambio temporal y espacial de la cobertura nival, fluctuaciones en la masa glaciar, sensibilidad de las cuencas andinas, obviamente, al albedo sobre todo, aspecto que también hemos estado monitoreando de manera bastante frecuente, tanto en tierra como a través de imágenes satelitales. Trabajo de gabinete, que por supuesto todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos. Modelación, aquí estamos desarrollando para todos los que son, ¿cierto?, del área de ingeniería civil y del área de recursos naturales, estamos desarrollando un modelo hidrológico químico. Los modelos hidrológicos, como saben, son modelos fijos, son modelos que tienen obviamente varios parámetros, por así decirlo, históricos involucrados, por ejemplo, el albedo, por ejemplo, obviamente, la cobertura nival, y nosotros hemos hecho que esos parámetros sean variables en función de medidas reales, medidas in situ y medidas obtenidas a través de imágenes satelitales, las cuales obviamente intentamos desagregar de manera espacial y de manera temporal, de forma tal de poder darle obviamente una variabilidad en el tiempo y en el espacio a estos parámetros y que efectivamente el modelo hidrológico permita graficar, permita obviamente describir estos fenómenos de manera mucho más concreta, ¿ya?, y más real, ¿ya? Pero también hemos tenido modelos pilotos de gestión de cuenca integrada, modelos de habitabilidad, modelos privados comunitarios de conservación, modelos de adaptación, son todos obviamente modelos que permiten obviamente mejorar la capacidad, ¿cierto?, de resiliencia y de sustentabilidad de las cuencas de montaña, ¿ya? Los sitios de monitoreo y de estudios son, como ya les mencionaba, la cuenca de la Aconcagua. Aquí está instalado, esto es una foto por supuesto de verano, aquí está la laguna del Inca, aquí está instalado en NUNATAC 1, en el cuartel de Portillo, donde estamos acá, pero también estamos estudiando el Juncal, dado que es un ecosistema bastante más rico desde el punto de vista de la vegetación. Entonces también en esa zona la colega de la Universidad Católica de Temuco, la doctora Angélica Casanova, ha hecho estudios justamente con distintos tipos de sistemas, digamos, de evaluación de olas de calor, de evaluación de retroceso de especies y evaluación de nuevos colonizadores en las zonas que ha dejado libre el glaciar. Por lo tanto, ahí también hay un trabajo bien interesante que se está realizando en la zona del Juncal. Por supuesto, estas zonas del Juncal se hacen obviamente en terreno, o sea, eso significa que hay que desarrollar una serie de terrenos y eso significa obviamente quedarse varios días en carpa o en las cabañas que hay ahí, en los refugios que hay ahí en la zona del Juncal, ¿ya? Y en la zona obviamente del glaciar Bello y el glaciar Yeso, en la cuenca del Yeso, donde está el embalse de aguas andinas, ahí también tenemos el NUNATAC 2 y ahí está obviamente la cuenca de montaña asociada al Maipo fundamentalmente, el yeso tributario del Maipo, y por lo tanto en todos estos cerros que están acá, ¿cierto?, hemos sacado muestras. Aquí está el glaciar Bello, glaciar bastante estudiado por nosotros en otras circunstancias. Aquí está el glaciar Toro y el del Yeso acá, perdón, donde también se han sacado muestras. Por supuesto, en estos sectores la única alternativa de acceso, digamos, más expedito es con helicóptero, así que aquí también usamos helicóptero, por supuesto, para poder acceder a estos glaciares, poder tomar muestras de nieve y poder instalar algunos equipos. Yo voy a ver ahora cómo estamos, para ver si les puedo mostrar algunos resultados de los monitoreos que están ahí. ¿Ah? 9:32, hasta las 9:45. Y quedan 5 minutos.
Ya. Aquí algunos de los resultados del proyecto Anillo, para que ustedes se den cuenta, digamos, el nivel de productividad que tiene un proyecto como este. Estamos hablando de 5 Work Package, por lo tanto son 5 investigadores principales. Vamos a ver ahí el organigrama y unos cuantos investigadores asociados y por supuesto una gran cantidad de estudiantes, ¿ya? Entonces, frente a esto ustedes pueden ver aquí, publicaciones ISI se obtuvieron en el primer año del proyecto 11 publicaciones ISI. Tesis, se realizaron 38 tesis, más de los que están ustedes acá. Se organizaron 2 eventos científicos con colegas internacionales. Se realizaron también eventos de distinto tipo, digamos, científicos fundamentalmente, workshops, simposios, conferencias, cursos, donde está también obviamente la Escuela de Montaña, perdón, la Escuela de Invierno. Se organizaron 22 de este tipo de actividades. Otras actividades de outreach, o sea, en definitiva, actividades de difusión, en particular justamente gracias a Daniel, que se generaron, digamos, noticias, actividades de difusión de lo que estábamos realizando. Son 83 actividades de difusión, o sea, 83 artículos que se generaron, ¿cierto?, durante el año. Postdoc, se generaron 4 becas de postdoc, se generaron 7 colaboraciones científicas de colaboración internacional y finalmente hay una producción de reportes, de informes, digamos, científicos que ustedes ven aquí, que se organizaron 5. O sea, es una tremenda productividad. Tuvimos, como yo mencionaba, una muy buena evaluación de los referees internacionales respecto al primer año del proyecto y espero obviamente que podamos, a través de las tesis y de los trabajos que estamos realizando con los estudiantes que están ya involucrados en el anillo y con varios de ustedes que espero que se entusiasmen para realizar en el futuro trabajo con nosotros, podamos también llegar este año a una cifra semejante, ¿cierto?, a esta que está acá, ¿no? Hay algunos de los productos, noticias que han salido en la televisión, noticias que han salido en las páginas web, noticias obviamente que están en difusión permanente en la página web del centro, como mostró ayer Daniel. Aquí están las personas que forman el equipo de investigadores. Bueno, aquí estoy yo, que además de ser el director del Centro de Tecnologías Ambientales, soy el director del proyecto también y el director de esta escuela, digamos, de invierno. Patricio Catalán, que es del Departamento de Obras Civiles de la Universidad Técnica Federico Santa María. Angélica Casanova, que ya dijimos, ¿cierto?, de la Universidad Católica de Temuco. Luis Díaz, que es colega del Departamento de Ingeniería Civil Química de la Universidad de Santiago. Y el doctor Marcos Zúñiga también, que es también investigador principal del área de Ingeniería Electrónica de la Universidad Técnica Federico Santa María. Él dirige el Work Package 5, Work Package 2 de Hidrología, Ecología, Modelamiento y Sistemas de Información. Y está la doctora Lina Castro y el doctor Raúl Flores, que son también del área de Ingeniería, del área de Hidráulica, asociada también a Obras Civiles, el doctor Gonzalo Barcaza, aquí, que es glaciólogo, y el doctor Pablo Sils, aquí también magíster en Arquitectura, del Departamento de Arquitectura, que también está involucrado, como ustedes han visto, en nuestro proyecto, fundamentalmente con la construcción, diseño y operación de los NUNETAC. Todos ellos, como digo, han participado y están colaborando, digamos, en este proyecto. Aquí está el organigrama, como ustedes ven, director, distintas organizaciones de la universidad que están obviamente colaborando con nosotros, la OTTL de Transferencia Tecnológica, el Instituto de Innovación Empresarial, tenemos obviamente un comité, digamos, directivo, también una formulación, un área de formulación de proyectos, un área administrativa, tenemos los 5 Work Package y bajo ello obviamente distintos investigadores asociados, investigadores de apoyo y por supuesto postdoc y estudiantes. ¿Qué pasa con la charla de la Angélica? ¿Hay alguna noticia? No, no hay. Me la como entonces. Sigo. ¿Estás cansado o no? ¿No? Ya. ¿Quieren que siga? ¿Sí?
Ya, entonces, seguimos con la parte más técnica de lo que yo tenía aquí, si no llegaba hasta acá nomás. Bueno, como estábamos hablando, ¿cierto?, desde el punto de vista de la contaminación de estos aerosoles sobre la criósfera, en Chile y en particular en toda la cordillera de los Andes hay un tremendo signo de interrogación. O sea, no se sabe realmente qué es lo que está pasando con esto. De hecho, con mucho, digamos, pudor, puedo decir que somos el único grupo casi latinoamericano que está trabajando en esto. O sea, nosotros nos consultan de Perú, de Colombia, de Bolivia, de Ecuador, de Argentina, en estos temas en particular. O sea, sobre todo en lo que tiene que ver con la relación o interrelación que existe entre la química atmosférica y la criósfera, ¿ya? Porque obviamente es poco habitual que los químicos trabajen en conjunto con glaciólogos, con hidrólogos en estos temas, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente que es un tema muy emergente, que obviamente da un sustrato muy atractivo para poder justamente lograr los productos que yo comenté anteriormente, ¿ya? Bueno, dentro de esto, como digo, hay un gran signo de interrogación y prácticamente no hay muestras de este tipo en otras partes de la criósfera de los Andes. Los colegas de Perú, que tienen un instituto que se llama INAIGEM, Instituto Nacional de Investigaciones Glaciológicas y de Montaña, tienen una infraestructura pública muy bien montada para abordar estos problemas y han estado en consultoría, ¿cierto?, con nosotros, abordando poco a poco los temas de black carbon, fundamentalmente en la nieve, o sea, partículas absorbentes de luz, que no solamente black carbon, sino que también otras partículas como el polvo mineral, por ejemplo, y tratando de evaluar cuál es el impacto que han tenido estas partículas en el retroceso glaciar que han tenido ellos en sus distintas cordilleras, ¿ya? Y esto se debe fundamentalmente a esto que estamos viendo acá, ¿cierto?, que la formación del hielo glaciar y obviamente de las características de los copos de hielo, de los copos de nieve y las dendritas se van modificando en el tiempo, ¿ya? Van teniendo modificaciones físicas importantes desde la nieve fresca hasta ya la transformación, ¿cierto?, posterior en su forma más compacta de nieve a hielo, y en esa transformación van cambiando sus propiedades físicas y sus propiedades ópticas, en este caso, y las propiedades químicas, ¿ya? Uno de los cambios fundamentales que sufren estas partículas de nieve en su envejecimiento es justamente el cambio en el albedo. El albedo es una escala arbitraria, ¿cierto?, de 0 a 1, en la cual 1 es la nieve fresca, recién caída, como lo que vimos, ¿cierto?, ayer, o sea, definitiva máxima reflexión, ¿ya? Nieve vieja, ya tenemos, fíjense el cambio que hay de 0,4 a 0,8, o sea, los mayores cambios en las transformaciones ópticas de estas partículas se debe realmente a los cambios del envejecimiento del grano de la nieve, porque fíjense ustedes, 0,4 es casi la misma reflexión que tiene la arena del desierto. O sea, estemos en un glaciar o estemos en la nieve, ¿cierto?, con un envejecimiento 0,4, o en la arena del desierto del Sahara, vamos a tener lo mismo en términos de reflexión. Y, por supuesto, este sistema de reflexión es el refrigerador que tiene el planeta, o sea, el sistema de enfriamiento que tenemos, ¿cierto?, en el planeta. Y, por lo tanto, es tremendamente relevante en ese sentido. Fíjense que ya más abajo llegamos al océano, el océano se comporta como un cuerpo negro, o sea, absorción total, que es prácticamente, obviamente, lo que finalmente es capaz de absorber, ¿cierto?, la radiación y calentar, obviamente, nuestro planeta, ¿ya? Bueno, frente a eso, estas partículas de aerosoles, que como ustedes ven ahí con esa fotografía al microscopio electrónico, tienen distintas características, en algunos casos asociados al black carbon, que ya lo hemos comentado, ¿cierto?, carbono negro, pero también al brown carbon. El brown carbon es de alguna manera llamado carbono café por su asociación fundamentalmente a la quema de combustibles asociados a biomasa, cualquier tipo de biomasa. Puede ser un incendio forestal, puede ser la quema agrícola, puede ser quema de residuos,
finalmente, pero siempre biomásico. Y esa quema de este tipo de materiales da como resultado un material carbonáceo, pero de color café, ¿ya? Que absorbe, por supuesto, en una zona distinta de la zona a la cual absorbe el black carbon, que es fundamentalmente material asociado a la combustión de combustibles fósiles, ¿ya? O sea, en definitiva, a gasolina, a diésel, queroseno, gas natural, etc., ¿ya? Entonces, las zonas de absorción del espectro del espectro electromagnético, en la cual obviamente absorbe el black carbon y absorbe el brown carbon son distintas. En el brown carbon normalmente absorbe en la zona del visible y del UV, o sea, entre 140 más o menos hasta 400 nanómetros, y en el caso del black carbon absorbe normalmente en una longitud de onda asociada al infrarrojo, que es 880 nanómetros, ¿ya? Con lo cual, de esa forma, entonces, con un análisis óptico, podemos distinguir cuando esas partículas que las encontramos en la nieve provienen de la quema de un combustible fósil o provienen de la quema de biomasa. Y eso nos ayuda a interpretar, obviamente, la fuente y, obviamente, a interpretar o deducir su origen, ¿ya? Es como la huella dactilar química de estas partículas en la nieve, ¿ya? Por otra parte, estas partículas pueden ser transportadas desde contaminantes de fuentes lejanas, pueden ser obviamente tan lejanas como obviamente uno se puede imaginar, desde incluso continentes más allá, ¿cierto? O pueden ser de las ciudades o pueden ser de la deposición de contaminantes desde fuentes locales cercanas, como por ejemplo puede ser una fuente minera, ¿ya? Aquí vemos una fotografía del glaciar Olivares Alfa en 1953 y aquí en la misma toma, la misma posición, el año 2019. Este glaciar es el glaciar que más masa ha perdido en todo Chile, ha perdido ya prácticamente el 69% de su masa en 64 años, y los glaciólogos no podían obviamente explicarse, por lo menos con base a la glaciología, por qué este glaciar obviamente tenía esa gran pérdida de masa. Y justamente en base a eso, a esa, digamos, duda, a esa pregunta que se hacían los glaciólogos, nosotros tomamos la posta y dijimos, bueno, vamos a investigar el por qué realmente se produce esta falta, digamos, de información, esta pérdida de masa glaciar, a qué se debe, ¿ya? Por eso, de eso se trata lo que viene ahora a continuación. Y bueno, como vemos acá, nuestra teoría, nuestra hipótesis tenía que ver justamente que fundamentalmente esto se debía a un proceso acelerado del derretimiento glaciar debido a la deposición de partículas que son capaces de absorber la luz y cambiar el albedo. Y al cambiar el albedo, cambian obviamente con una retroalimentación positiva la velocidad de derretimiento de la nieve y por lo tanto del hielo y por ende obviamente del retroceso glaciar, ¿ya? Estas partículas tan bonitas que ustedes ven aquí, de las dendritas de distintas fotografías, ¿cierto?, de copos de nieve tomados con un lente macro, son tomadas acá en Portillo el año pasado, justamente durante una nevazón que se tomaron acá con un día, digamos, de nieve, en el cual tuvimos la oportunidad de tener ahí también hacer varios experimentos, y ustedes ven la cantidad de dendritas que tienen estos copos de nieve. Y lo interesante de esto es que estas dendritas tienen obviamente capacidad de capturar contaminantes. O sea, de todos los hidrometeoros que yo he nombrado, el que tiene la mayor capacidad para poder producir una mejor limpieza de la atmósfera por su mayor superficie de contacto con los contaminantes es justamente la nieve. Es mucho más eficiente que la lluvia, más eficiente que la neblina, que el rocío y por supuesto que los granizos, ¿ya? Por lo tanto, eso se debe a estas preciosas formas geométricas que tienen los copos de nieve, donde para la sorpresa de todos ustedes no hay un copo de nieve igual a otro, jamás, ¿ya? Entonces, cada uno es una obra de arte en sí mismo. Aquí vamos a ver, si es que se proyecta bien, la vida y milagro de un copo de nieve en un segundo, no en un segundo, en un minuto.
Esto es lo que les pasa a los copos de nieve cuando están sometidos a partículas absorbentes de luz, se calientan y se derriten de manera instantánea. Esto está tomado directamente acá en Portillo también, sobre una placa y filmado también con un lente macro. Ustedes pueden ver la velocidad de desaparición de los copos de nieve en términos de la exposición a la radiación solar. Fíjense que al final, más o menos por acá, si mal no recuerdo, se quedan los últimos granos de nieve antes de que en un minuto, se desaparezca todo y quede en forma de agua, ¿ya? Y por lo tanto esto implica obviamente la pérdida de la capacidad de almacenamiento de esto para la época estival. Ahí está. Esa es la última parte que sobrevive porque obviamente está en una cúspide de un grano de nieve y es lo último que queda, pero el resto, como ustedes ven, son puras gotas de agua. O sea, en menos de un minuto todo esto desapareció. Eso es lo que ocurre, ¿cierto?, en la vida real. Bueno, en este periplo que nosotros hemos hecho durante los últimos 20 años, hemos por supuesto recorrido una transecta del Tupungatito por el norte de la RM hasta Punta Arenas. Como yo les mencionaba, ¿cierto? Tenemos más de 7 metros cúbicos de muestra, esperando que alguno de ustedes nos vaya a ayudar porque ya no tenemos más manos para poder analizar tanta muestra. Estamos pagando en ese frigorífico mensualmente harta plata para poder mantener esas muestras ahí porque no las podemos tener en la universidad. Y por lo tanto, miren, fíjense todos los lugares. El volcán Tupungatito, el embalse El Yeso, el glaciar Echaurren, el glaciar Bello, el glaciar Olivares Alfa, el Cerro Colorado, Portillo, Juncal, Nevado de Chillán, volcán Lanín, volcán Villarrica, Pichillancahué, el volcán Mochochohuenco, el Cerro Andino Mirador, el glaciar Grey, Torres del Paine. O sea, una gran cantidad de lugares donde hemos estado recorriendo, tomando muestras de nieve. Y por si fuera poco, seguimos en la Antártica. Hemos estado en el sector oeste de la península antártica, en la base O'Higgins, en el glaciar La Paloma, que está en la meseta Infantería, en el plató La Claver y últimamente en el Astrolabio, que es una isla que está frente a la base O'Higgins. Y también en la plataforma Larsen C. Yo les hablaba de las plataformas, ¿cierto?, estas que se desprenden. Hemos tomado muestras en la plataforma Larsen C. Aquí están las Larsen C, B y A. Y en esta última campaña antártica estuvimos también en el sector este de la península antártica, en todos estos 11 puntos de muestreo. Aquí solamente en estos 11 puntos de muestreo, que estuvimos 15 días en la campaña antártica, en la cual íbamos a bordo de un rompehielo, bajábamos a tierra, volvíamos al rompehielo, se recolectaron más de 70 muestras de nieve. Y finalmente en la base Yelcho, que también tuvimos la oportunidad de tomar muestras de nieve. Entonces aquí hay una transecta única que está tomando de alguna manera una línea de base de cuál es la realidad de estas muestras. Normalmente en cada punto, y lo vamos a comentar también, por eso lo aprovecho a comentar aquí en Portillo, en cada punto que tomamos muestras, y normalmente lo hacemos en 3 puntos, un poco para tener una distribución espacial, tomamos 4 muestras de nieve de 2 kilos. 2 kilos porque necesitamos harta cantidad de muestras para poder hacer los análisis químicos. Una de las muestras se hace análisis orgánico de hidrocarburos aromáticos policíclicos. La segunda muestra para análisis de anhidrosacáridos, que también tienen obviamente relación con las fuentes. La primera, fuentes de diésel, la segunda, fuentes de leña. Una tercera muestra está analizándose para black carbon, para análisis de iones, para análisis de metales pesados. Y una cuarta muestra se hace para análisis microbiológico. O sea, en definitiva, analizamos bioalbedo. Hoy día ya hay obviamente incluso la posibilidad de cambios en las características del albedo, ya no solamente por partículas, sino también por microorganismos, ¿ya?, que tiñen con su obviamente comportamiento biológico
la nieve de distintos colores. Nosotros en la Antártica, en la montaña hemos visto poco, pero en la Antártica hemos visto nieve rosa, nieve verde, nieve azul, y eso obviamente cambia las características de absorción del espectro infrarrojo, del espectro visible de la nieve, ¿ya? Por lo tanto, obviamente que es muy interesante, ¿cierto?, poder analizar, ¿cierto?, desde el punto de vista microbiológico. Todas estas muestras se analizan en el Centro de Tecnologías Ambientales de la Universidad Técnica Federico Santa María, salvo las muestras de nieve por la parte microbiológica que se mandan a la Universidad de Hiroshima en Japón. Y allá ellos hacen el análisis de la parte microbiológica, ¿ya? Bueno, como les decía, hace 20 años atrás empezamos con una carpa alta montaña. Ahí está uno de nuestros equipos, un highball, un equipo de alto volumen para monitorear aerosoles, que lo instalamos en el glaciar de Chaurren. Y ahí está la carpa donde estábamos ahí durmiendo por varios días, semanas, para tomar las muestras. Después pasamos a una carpa hangar, un poco más segura y más robusta, y con paneles solares flexibles, etcétera. Y ya después de esto dijimos, la verdad que esto está muy complicado, si queremos seguir así, ya nadie quería ir, todos se pasaban de frío, entonces dijimos ya, vamos a instalar un laboratorio más confortable, y ahí pasamos a estos laboratorios refugio en Portillo y en El Yeso, en Nunatac 1 y Nunatac 2. En Portillo, Nunatac 1 del 2016 que está funcionando, y en Nunatac 2 desde el año 2021. ¿Ya? Las ubicaciones ustedes ya las conocen. Esperamos que en el futuro hayan estos próximos Nunatac, que ya lo conocemos, los paneles fotovoltaicos y los sistemas de almacenamiento de energía están obviamente de respaldo en caso que haya cortes de energía. En el caso del Nunatac 1, porque aquí ven un poste y ya tenemos en este caso energía eléctrica. Al principio no teníamos energía eléctrica. En el Yeso no tenemos energía eléctrica, tenemos que batirnos con paneles fotovoltaicos, y por supuesto tenemos mayor fragilidad en términos del funcionamiento de los equipos. El Nunatac 1 está obviamente en colaboración con la Escuela de Montaña, como ustedes ya saben, del Ejército. Está aquí al lado de la Laguna del Inca, donde también tomamos muestras de agua y sedimento por lo demás. Y el Nunatac 2 está en colaboración con la compañía Aguas Andinas, donde por supuesto está el embalse del Yeso, también otro entorno espectacular, donde también tomamos muestras de agua y sedimento para ver la química de agua y la química obviamente de los sedimentos. Y los equipos, aquí me voy a detener un poquito más porque obviamente son los equipos que ustedes van a ir a ver después al Nunatac, hoy día espero en la tarde. Tenemos un espectrómetro láser de aerosoles que mide en tiempo real la concentración y la distribución de partículas. Concentración de partículas entre PM10, 2,5 y 1, y distribución de tamaños de partículas entre 0,26 y 34 micrómetros. ¿Ya? O sea, estamos hablando de partículas finas hasta partículas gruesas, ¿ya? En 30 canales distintos. O sea, un canal significa un corte de tamaño de partícula. O sea, 0,26, 0,34, 0,38, 0,45 y así sucesivamente, ¿ya? Un etalómetro, que es un equipo que mide fundamentalmente concentración de black carbon. Hoy día tenemos un nuevo equipo de la firma McGee Scientific que mide en 7 longitudes de onda. Este equipo, que es un equipo termo, mide en una sola longitud de onda, que es 660 nanómetros, y el equipo de McGee mide entre el UV 340 hasta 900, ¿no? 950, o sea, sobre el 880, que es del black carbon. Estaciones meteorológicas completas, por supuesto, un radiómetro neto, que lo que mide este radiómetro neto es justamente la medición de albedo, finalmente radiación incidente, radiación reflejada. Los colectores pasivos de deposición total, que miden obviamente deposición definitiva húmeda o seca, igual como lo he mencionado yo, ¿cierto? Un medidor de radón. Radón es un isótopo estable, natural, que estamos midiendo como un proxy, o sea, en definitiva una medición, por así decirlo, indirecta de la altura de capa límite. ¿Saben lo que es la altura de capa límite?
Cuando tenemos una estructura de la atmósfera, la altura de capa límite es obviamente la altura a la cual los contaminantes se pueden difundir, ¿ya? Sobre esa capa límite los contaminantes ya no se pueden difundir, ¿ya? Bajo la capa límite, ¿cierto? Hay turbulencia y por lo tanto hay una buena dispersión de los contaminantes. Por sobre la capa límite hay normalmente una estabilidad atmosférica, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista práctico, la capa límite es la tapa de la atmósfera y hasta ahí nomás se pueden dispersar o se pueden diluir los contaminantes. Por lo tanto, es muy relevante porque en definitiva determina hasta dónde obviamente nosotros vamos a encontrar estos contaminantes que estamos emitiendo, ¿ya? Entonces, una forma indirecta de medir la capa límite es medir la concentración de radón, ¿ya? El radón es un contaminante que se emite, o un isótopo natural que se emite de manera constante en la atmósfera, ¿ya? A concentraciones fijas, y por lo tanto, si la concentración de radón disminuye, significa que la capa límite está más arriba, porque se ha diluido. Y si la concentración de radón aumenta, significa que la capa límite está más abajo, porque se ha concentrado, porque se está emitiendo siempre la misma razón. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Medidor de altura de nieve, un medidor ultrasónico de altura de nieve, un medidor de wet dry collector, o sea, aquí se colecta de manera instantánea la deposición seca, o sea, partículas, deposición húmeda, o sea, en este caso nieve o lluvia. Wet only collector, que se deposita, como su nombre lo indica, solo la deposición húmeda, o sea, solo la nieve separadamente de la deposición seca, por eso tienen aquí unos sensores especiales que hace que el sistema se abra cuando llueve, ¿ya? Y luego que deja de llover o de nevar, el sistema se cierra, ¿ya? Automáticamente. Aquí tenemos sistemas muy interesantes de monitoreo de mercurio. Nosotros formamos parte de la red de Minamata, del convenio Minamata, que obviamente es un convenio que firmó Chile, un convenio internacional, sobre protección, medición, mitigación del mercurio, ¿ya? El mercurio es un contaminante atmosférico bastante, la verdad es que más que atmosférico, es un contaminante ubicuo, o sea, están todos los compartimentos ambientales, aire, agua, suelo, biota y por supuesto en humanos. Es un contaminante muy, muy peligroso, produce una enfermedad que se llama saturnismo, que obviamente afecta al sistema nervioso central, y por lo tanto, obviamente, sobre todo en niños, en periodo de gestación también, por lo tanto es muy importante su control. Por supuesto, Chile firma todos los convenios a haber y por haber, pero después no hace nada. Entonces, obviamente, nosotros lo que hemos hecho con el Centro Mundial de Monitoreo y Observación de Mercurio en el Aire, hemos firmado un convenio Minamata, y nos entrega estos colectores pasivos, son colectores que se denominan MERPAS, de mercurio en aire, ¿ya? Entonces nosotros hemos colocado en los 3 sitios, en nuestra estación de calidad del aire en la Universidad Santa María, en Valparaíso, a 2 alturas, y en los Nunatak 1 y Nunatak 2 en el yeso. Y tenemos también unas membranas, una colaboración, es una colaboración con los colegas de Italia, donde está este centro. Esta es una colaboración con la Universidad de Girona, en España, que desarrolla unas membranas preconcentradoras de mercurio para poderlas usar en agua. Por ejemplo, la hemos puesto en la laguna del Inca y en el embalse del Yeso y en algunos ríos. Y después las membranas se retiran, después de 1 semana o 2 semanas de exposición, y se miden para analizar mercurio. Y finalmente, con un colega de la Universidad de Extremadura, también de España, estamos desarrollando unos electrodos impresos de análisis de mercurio para tomar mercurio en aire también. Nos estamos comparando con los resultados de mercurio en aire, ya para desarrollar un nuevo sistema de análisis de mercurio. Una de las cosas que hacemos en CETAM es hacer inventos, desarrollamos aparatos electromecánicos, etc. Tenemos más de 14 patentes de invención que están en todas partes del mundo ya digamos, patentadas, ¿ya? Y una de esas cosas que estamos desarrollando ahora es esto. Y van a ver también un embudo de recolección de nieve fresca, cuando hay obviamente nevazones más importantes y necesitamos más cantidad de nieve
tenemos este embudo que lo recolectamos sobre una folia plástica para evitar obviamente problemas de contaminación con el metal. Además de eso tenemos dos equipos de monitoreo en línea, uno para monitoreo de ozono basado fundamentalmente en tecnología fotométrica de UV de doble celda y un equipo de NOx, NO, NO2 que está basado fundamentalmente en principios de quimioluminiscencia para poder analizar obviamente los fenómenos de ozono, un espectrómetro masa de aerosoles que mide en tiempo real los precursores fundamentalmente del material particulado fino. Estamos hablando acá en este caso, ¿cierto?, de iones, nitrato, sulfato, cloruro, amonio y también de aerosoles orgánicos primarios y orgánicos secundarios. En definitiva, el material particulado fino se produce por dos vías. Por un lado se produce directamente por emisión del material particulado fino, pero también se puede generar en la atmósfera de manera secundaria. Y esa formación secundaria se debe justamente a la presencia de estos iones en la atmósfera y de la presencia de algunos compuestos hidrocarbonados, ¿ya? Compuestos orgánicos volátiles que se pueden oxidar y formar partículas que van creciendo. Y finalmente van a ver ahí también instalada afuera ahora una estación de monitoreo portátil de calidad del aire, se llama ETL1, que mide, como ustedes ven aquí, SO2, NOx, ozono, metano, benceno, compuestos orgánicos volátiles y ácido sulfídrico, además de material particulado en varias fracciones. Entonces, también es una estación portátil que estamos probando por primera vez acá en Portillo, a ver cómo funciona, cómo se comporta, para llevarla próximamente en la próxima expedición antártica, ¿ya? Como ven, aquí hay muchos equipos y mucho dinero invertido en el Nunatak 1 y lo mismo en el Nunatak 2, ¿ya? Bueno, por supuesto tomamos muestras de nieve profunda, haciendo calicata, tomando distintas variables físicas y químicas y también, por supuesto, nieve superficial, que es lo que vamos también a enseñarles a ustedes a tomar durante la escuela de invierno, ¿ya? ¿Cómo vamos, señor director? Las 10. ¿Estamos bien? 15 minutos pasados, pero podríamos aprovechar el tiempo en el minuto público. ¿Cortamos, dejamos hasta acá? Sí, pueden continuar en el momento. ¿Cómo? Que mi presentación está achicada, así que puedes hablar un poco más. ¿Hacemos un break o qué? No, o sea, se hizo la presentación de Tomás, después el break y en el módulo disponible y con esta charla. Ya, entonces, sigues tú ahora. Sí. Ya, entonces yo me quedo aquí para no acaparar todo el tiempo, porque la parte que viene aquí es justamente la comparación que existe entre el glaciar Olivares Alfa y el glaciar Bello, en términos de esta pregunta que nos habíamos hecho, ¿se acuerdan? Sobre si efectivamente era un comportamiento, digamos, de contaminación local o de contaminación global, ¿ya? Para mostrarles los resultados de este estudio. Y quedamos hasta acá. Así descanso la voz.